Muy buenas tardes. Bienvenidos al quinto semestre de construcción. Esta es una serie de videos que te ayudarán a lograr tus objetivos en esta materia. Vamos a comenzar con ver el sistema de excavaciones profundas. En esta sesión y en este video veremos la utilidad de las excavaciones profundas en las construcciones, también la diferencia entre una cimentación somera contra una excavación profunda. Vamos a ver también los materiales que son utilizados para hacer este tipo de contenciones y también las normativas que nos ayudarán a llevar a buen recaudo estas excavaciones. Yo soy la arquitecta Jessica Rodríguez Ponce y estoy aquí para ayudarte y guiarte en este camino. Comencemos. Bueno, entonces vamos a ver el tema de excavaciones profundas relativo a la materia de construcción dentro de la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria. Bueno, antes que nada, lo que nosotros tenemos que ver es qué temas vamos a ver en esta parte. Excavaciones profundas, vamos a ver las excavaciones, la definición de ellas, la clasificación, las generalidades, preparación del sitio. Dentro de este punto vamos a ver caminos temporales, también áreas, tanto en áreas construidas como no construidas, estabilidad de pendientes, generales, tipos de suelos, en suelos cohesivos, en un suelo angular y en roas. También excavación en zanjas, que es la definición, sistemas contra derrumbes, ángulos de inclinación y generalidades. Refuerzo de excavaciones, lo que es un muro Milán, lo que es una tabla estaca, lo que son en definición también estacas de madera, tablas estacas de concreto, tablas estacas de acero, ataguías, que son definiciones de estas, también rellenos de tierra, rellenos de roca, tablas estacas de madera, tablas estacas de acero, tablas estacas celulares y con muro de concreto. Una pequeña conclusión y la bibliografía. La definición de una excavación es todo corte, cavidad, hoyo o depresión hecha por el hombre en la superficie de la tierra, mediante la extracción del suelo. Tienen como función preparar el terreno para la futura construcción del sistema de cimentación propuesto en el proyecto. Como podemos observar en estas fotografías, tenemos aquí un proceso manual. Más adelante vamos a ver otros tipos de procesos. Y aquí estamos viendo la conformación de una cimentación somera. Y aquí ya estamos viendo una excavación más uniforme. Esto lo vamos a ver más adelante. La clasificación de las excavaciones, la primera es excavaciones someras, que es la que estamos hablando ahorita. Estas son las que se realizan entre 1 metro a 5 metros de profundidad en terrenos comúnmente suaves para construcciones pequeñas. Ejemplo, el área 1, que son los lagos, o también en zonas de transición más cercanas a esta parte de lagos. Tenemos dentro de estas tipos de cimentación, de excavaciones, tenemos las zapatas corridas, las zapatas aisladas y las losas de cimentación, son las que se pueden proponer para este tipo de excavaciones. Si se dan cuenta, la profundidad no es muy fuerte, es más que nada que comprende entre los 1 y 5 metros de profundidad. La segunda tipo de excavación son las excavaciones profundas. Son aquellas que se realizan a más de 5 metros de profundidad.
profundidad para grandes construcciones. Estas construcciones pueden ser edificios, hospitales, torres de gran altura, monumentos, etc. Llegan a comprender a veces hasta los 60 metros de profundidad dependiendo del sistema de cimentación que se va a manejar. Tenemos en este caso losas de cimentación, cimentación por constitución y cimentación con pilotes. Es lo que nos va a ayudar a tener este espacio para Después de esto vamos a empezar a ver las generalidades de las excavaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que aprender a conocer los tipos de herramientas y los tipos de excavaciones que podemos lograr con ellas. La más básica son las excavaciones a mano. Estas excavaciones a mano es el sistema más sencillo, donde la herramienta también es más sencilla. Se utiliza pala, como lo vemos aquí en esta fotografía, pico y carretilla. Esto es más que nada utilizada en construcciones pequeñas y donde el suelo es blando o del área 1 o área 2. Ahora, después de esto siguen las excavaciones mecánicas. Las excavaciones mecánicas es el sistema más usado actualmente, donde se emplean en diferentes tipos de maquinaria, para edificaciones de gran tamaño y en todo tipo de suelos. Aquí podemos ver un tipo de maquinaria y podemos ver el alcance que puede tener esta maquinaria en el corte y también en la rapidez y ejecución de las excavaciones. También tenemos que preparar el terreno o el predio para empezar a hacer estas excavaciones. No se pueden hacer de un inicio a un final sin tener ciertas precauciones o ciertos preparativos anteriores o previos. Entonces, uno de ellos son los caminos temporales, que es la forma de construcción de caminos temporales que depende de las condiciones del subsuelo. Por ejemplo, en la fotografía que estoy señalando en este momento, nosotros podemos observar que se encuentra en una zona blanda, hablando hacia la zona 2, o sea, es blanda mixto, vamos a llamarlo así, zona 2. Entonces aquí lo que estamos observando es que puede existir encharcamientos, por ejemplo en época de lluvias, o al ser de un material blando también pueden surgir reblandecimientos. También podemos tener dificultad para trabajar. Por esto, en este caso, vendríamos hablando de un terreno tipo 1, que es lomerío, que es más de tierra, es más, la conformación es más compacta. Entonces, es muy importante nosotros tener consideraciones especiales, más que nada en la época de lluvias y de invierno, aparte de ver de la constitución del subsuelo que tenemos. Esto se vio en el tema anterior, que es estudio de mecánica de uso del suelo, y esta mecánica nos dice cuáles son los problemas que podemos enfrentar cuando nosotros empezamos a hacer las excavaciones para dicho predio. Ahora, es una preparación del sitio. Por ejemplo, esto es en la zona, lo que es ya de transición. Aquí vemos lo que es un muro de contención para poder apoyarnos y que el subsuelo no se derrumbe, y aquí vemos el trazo de caminos que nosotros tenemos que hacer. Este trazo es importante y es una de las cuestiones que ustedes deben de observar y deben de planear en un proyecto tanto sencillo como de gran envergadura. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se va a manejar el material, la maquinaria y la forma de transeúntes de los trabajadores. También esto nos maneja bastante área de seguridad. Ahora, también tenemos que checar la preparación en áreas construidas. ¿Cómo es esto? Muchos de nosotros en un futuro vamos a construir en áreas donde ya están pobladas, no es un terreno que esté solo. Entonces nosotros tenemos que rastrear, identificar cables subterráneos de teléfono, de electricidad,
de fibra óptica, por ejemplo, tuberías de agua, de gas, cañerías. ¿Por qué se debe tener mucho cuidado en esto? Porque cuando en excavaciones profundas hay veces en que se llegan a utilizar dinamita para poder romper ciertas rocas más grandes, o se utiliza maquinaria. Entonces nosotros podemos dañar construcciones vecinas. Por ejemplo, en el puente de lo que es Cuemanco se rompió una tubería principal que distribuye agua tanto a Tláhuac como a Iztapalapa. Entonces esto provocó que 2 días las personas que viven ahí se quedaran sin agua. Entonces necesitamos tener nosotros cuidado, ya que se pueden dañar construcciones vecinas o de varias colonias. Se tienen que realizar inspecciones para determinar la existencia de esclavajamientos, de la cuestión de encontrar socavones o posibles asentamientos dentro del área de trabajo. ¿Qué tenemos que checar? Bueno, las generalidades. Primeramente hay que considerar principalmente los tipos de suelo que tenemos, el tiempo que va a estar abierta la excavación. Acuérdense que si nosotros exponemos el material determinado tiempo a la intemperie, pierde humedad y puede perder resistencia. Y el grado permisible del riesgo de derrumbe. ¿Qué tipos de suelo tenemos que checar? Bueno, tenemos que identificar si son tipo 1, suelos duros, roca, tipo de suelo 2, que es un cohesivo, tanto tipo A como B que tenemos aquí, o tipo granular, que es el C, que es este tipo que nosotros observamos en esta área. Entonces, basándonos en esta definición, ¿qué es un suelo cohesivo? Bueno, son arcillas y en menor medida limos. Es una excavación en el suelo de arcilla, puede estar formada en vertical sin soportes. Aquí vemos una fórmula muy sencilla donde nosotros podemos obtener la altura, donde todavía puede soportarse, pero necesitamos la densidad de la arcilla y la cohesión de la arcilla. Esto lo estamos viendo en mecánica de uso del suelo, recuerden ese tema. Entonces, en base a los datos que nos dan en este informe, en este estudio, nosotros podemos determinar las alturas de excavación. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los suelos granulares. Los suelos granulares son las arenas y gravas secas y pueden permanecer en pendientes iguales a los ángulos naturales de reposo de las mismas. Entonces, aquí tenemos que checar 2 partes importantes. Una, si nuestro suelo granular está suelto o está denso. Esto también nos va a ayudar a saber la pendiente de reposo natural para nosotros poder trabajar sobre esto. También tenemos otro tipo que son rocas, que tenemos que ver cómo está constituida la formación de rocas, o sea, la veta. Las rocas despedazadas consisten en una gran masa de fragmentos sueltos que tienden a caer desde una cara cortada en forma empinada, ¿ok? Entonces las condiciones de estabilidad de las excavaciones de roca pueden ser inestables, estables o inestables. ¿Cómo está esto? Que pueden ser inestables por sí mismas o inestables por el sometimiento a alguna vibración o por el corte de alguna máquina. Eso es lo que tenemos nosotros que observar. En caso de rocas sueltas, la mejor solución es que se colocarán mallas pesadas de metal para la protección de las mismas. Estas mallas, si ustedes han estado en carretera, pueden checarlas a través de en el camino. Muchas partes donde suele caer roca o suele desprenderse se ponen este tipo de mallas y ustedes seguramente las habrán visto. Ahora, excavación en zanjas. Vamos a empezar a ver tipos de excavaciones. Definición: son espacios confinados que se excavan para la ejecución de cimentaciones tradicionales y especialmente en edificaciones. Estas zanjas son normalmente que tienen una altura o profundidad, mejor dicho, una profundidad de 1 metro a 6 metros. Esto entra dentro de las cimentaciones someras. Ahora,
también nosotros debemos de saber el tipo de sistema de protección que debemos de tener para este tipo de excavaciones, que es inclinación, escalonado, apuntalamiento, protección. Los ángulos de inclinación, que esto nos va a ayudar tanto para excavaciones someras como profundas. En un suelo rocoso nosotros podemos tener 90% de ángulo de reposo sin tener alguna protección. En un suelo altamente cohesivo un 53 de ángulo, un suelo granular un 34 y un suelo cohesivo un 45. Esto nos va a ayudar nosotros también a poder saber los ángulos de reposo y trabajar con ellos. Ahora, un factor importante en la excavación de zanjas a base de zapatas corridas o muros de contención en sótanos, que serían para lo que se utilizarían, es la estabilidad contra los colapsos de los lodos de la zanja. La elección entre excavar una zanja con lados verticales reforzados o con lados inclinados sin refuerzo, que es lo que estábamos viendo con los ángulos de reposo, esto nos da economía, pero no nos da tanta seguridad. También existen zanjas en maderar, ventajas del área de trabajo libre, una zanja profunda o con inclinaciones suficientes para su óptimo funcionamiento. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a empezar a trabajar este punto de las zanjas, en qué tipo de generalidades. Aquí vemos qué tipo de protecciones podemos tener, las dimensiones mínimas para posar un cargamento pesado, en este caso serían 2 metros, topes de inmovilización para las escaleras, escaleras de mano para salir, lo que son nuestros soportes de barandillas de segundo nivel o nuestros soportes metálicos, una zona libre de cargas para no fomentar el derrumbe. Esto vendría siendo en un sistema mecánico más especializado. En un sistema de reforzamiento básico hecho a base de maderas, nosotros podemos manejar una distancia mínima de 1 metro de distancia a la zanja, más 1 metro de altura de la protección, o sea, panel de protección, y tener también a 60 centímetros lo que es material de reposo y la zanja. Esto considerando que nuestro trabajador esté a la altura de la cintura hacia afuera. ¿Qué es lo importante en este caso? Bueno, nosotros podemos ver los problemas que podemos tener si no se ponen estas protecciones. Por ejemplo, puede pasar un cargamento pesado y crear un accidente con nuestros trabajadores. Podemos tener no apuntalar o no separar la distancia mínima de 60 centímetros a 1 metro material de trabajo y puede lastimar a nuestro trabajador o puede haber un derrumbe. Por lo tanto, se deben de poner topes, señalizaciones, preparar el camino, poner lo que es tabla estacado o poner protecciones para que esto no haya movimiento. Paneles de protección hechos a bases de madera, mínimo debe estar a 1 metro, debe de ser con un puntal de 3×3. Cada puntal debe de estar con un ángulo de 45 y separado de 1,5 m y de preferencia debe utilizarse, si se utiliza tabla, una tabla de 1 pulgada. Bueno, entonces ahorita sí, estamos con excavación de zanjas. En nuestro próximo capítulo veremos las cimentaciones profundas y daremos por terminado nuestro tema. Gracias.